Y listo, muchachos. Vamos entonces a retomar, ¿sí? Entonces, el día de ayer, compañeros, empezamos a revisar conceptualmente lo que era un pavimento, lo que es un pavimento, perdón. Vamos a definir ese pavimento como esta estructura que vamos a desplantar arriba de la capa de terracería, de la capa de subrasante, hasta la superficie de rodamiento. Esta estructura pues va a estar conformada por capas, distintas capas que vamos a construir de manera horizontal, y cada una de estas capas pues va a tener propiedades y características muy particulares, pero en conjunto van a tener la función primordial de soportar y de resistir cargas, resistir efectos medioambientales como la lluvia y el calor, y desde luego también la estructura tiene que ser una estructura de calidad que nos permita a nosotros como usuarios transitar por una sección cómoda, expedita, segura y confortable, compañeros. Y eso es lo que estuvimos prácticamente comentando el día de ayer. Les hablaba un poquito aquí de los dos tipos de pavimentos. Ahorita me voy a centrar en el pavimento rígido. Hablamos de la clasificación del pavimento flexible, del pavimento asfáltico. ¿Por qué le denominamos flexible, compañeros? ¿Sí? ¿Por qué le denominamos asfáltico, flexible al pavimento? Se le denomina flexible, compañeros, porque es una estructura que tiene memoria. Ah, caray, ¿qué significa eso, Inge? Yo tengo una estructura, compañeros, va a pasar una carga y va a deformar al sistema. Esa es la particularidad que tiene el pavimento asfáltico, es flexible. Entonces va a pasar la carga, se va a deformar el sistema y cuando obre la carga va a recuperar su posición original. Tiene características elásticas. Nosotros le denominamos que tiene memoria. O sea, se puede recuperar y va a retomar la posición que tenía antes de que pasara la carga. Por eso se le denomina flexible a este tipo de estructura. Caso contrario es el concreto hidráulico que ahorita vamos a comentar, ¿vale? Hablábamos de que hay una normativa muy reciente y mi mandada a hacer para ustedes porque ya se encuentra homologada, ya se encuentran homologadas las distintas secciones de pavimentos que podemos utilizar. Vamos a tener aquí lo que es el pavimento asfáltico convencional. Aquí comentamos sus capas. Ahorita las vamos a describir todas para que vayan familiarizándose con el tipo de material que empleamos. Vamos a tener aquí el pavimento asfáltico semirrígido que varía un poco porque la base hidráulica ahora le vamos a colocar cemento portland, vamos a rigidizar esta capa y vamos a tener la última clasificación, que es un pavimento semiflexible, donde en lugar a esa base vamos a utilizar material recuperado y vamos a utilizar allí un cemento asfáltico espumado, compañeros, ¿sí? En ambas secciones, en estas dos, esa base realmente viene a incrementar mucho la capacidad de soporte del pavimento en general y sobre todo viene a representar pues un colchón, una superficie muy sólida para que se desplante nuestra carpeta asfáltica, compañeros. Y esto es aquí lo que estuvimos comentando el día de ayer, ¿vale? Ahora bien, compañeros, sí, toca el turno de hablar del pavimento de concreto hidráulico. Ayer me quedé aquí, ya no me dio tiempo de cerrar varias ideas. Los pavimentos de concreto hidráulico tienen un comportamiento muy diferente al de un pavimento flexible. La rigidez que adquiere la losa de concreto, muchachos, es más que suficiente para prácticamente poder soportar todas las cargas del tráfico. ¿Sí? Lo único que solicita, lo único que va a requerir el pavimento rígido, la losa de concreto, perdón, es tener una base o una superficie estable, resistente, sobre todo que se convierte en un colchón donde la losa prácticamente puede desarrollar su trabajo. Estas capas de aquí abajo, muchachos, casi no les dan más resistencia. La rigidez de la losa de concreto, para que lo tengan de referencia, puede llegar a ser hasta 60 veces mayor que la rigidez de la carpeta asfáltica, ¿vale? Entonces vean ahí la enorme variación de rigidez. Ahora bien, al ser un material muy rígido, compañeros, muy duro,
ese material cuando está durante todo el día expuesto al sol o expuesto al frío o expuesto a la lluvia, esa losa, compañeros, tiene un juego, se está moviendo, se denomina un fenómeno de alabeo. Más adelante lo vamos a profundizar. Esa losa se está moviendo, muchachos, y genera de manera interna esfuerzos de contracción muy fuertes. Esos esfuerzos de contracción tienen como desenlace final que se va comenzando a agrietar la losa de concreto. No hay un orden establecido y esto es lo difícil de este tipo de tecnologías porque se empieza a gritar de manera errática por doquier. Para poder nosotros controlar ese agrietamiento y que no se nos fisure de esa manera, nosotros tenemos que realizar aserrados de forma transversal y de forma longitudinal para que se generen grietas inducidas. Ya a partir de esas grietas inducidas, por ahí se libere toda esa energía, todo ese esfuerzo de contracción. Es la manera más sutil, es la manera más, más importante, es la manera más efectiva de poder controlar este fenómeno, compañeros, ¿vale? Después, vamos a tener aquí, muchachos, una serie de elementos de acero. Vamos a tener estas barras que estoy señalando por aquí, y estas barras se denominan barras de transferencia de carga. Estas barras de transferencia de carga van prácticamente a unir cada uno de estos recuadros. Cuando nosotros fisuramos el concreto, la losa, y se generan estos pequeños recuadros, estos recuadros reciben el nombre de tableros. Entonces, estas barras de transferencia de carga nos permiten que cuando pase la carga de los vehículos, los dos extremos de la losa se flexionen, sí, la misma distancia. Tienen que flexionarse, tienen que deformarse esa misma flecha, si le queremos llamar así, esa misma distancia, para que no se nos vaya a romper el concreto. Después vamos a tener, estas son varillas de acero liso que tienen un recubrimiento epóxico para evitar que el acero se oxide por contacto con el concreto que lleva agua. Y del otro lado, compañeros, vamos a tener en el sentido transversal algo que se denomina barras de amarre. Estas barras de amarre, muchachos, son barras corrugadas como las que ustedes conocen y simplemente nos permiten mantener unidas, sujetas los tableros. Es decir, nos evita que las losas se corran una respecto a la otra o se desplacen o se deslicen una respecto a la otra. Con eso se mantienen prácticamente unidas y estas barras de acá nos permiten transferir la carga, compañeros. Y esa es la estructura típica, compañeros. Ahorita son muchos elementos aquí en una sola imagen, pero cuando lleguemos al diseño, quiero que sepan que diseñar un pavimento de concreto hidráulico es muchísimo más fácil que un pavimento flexible. El pavimento flexible de por sí ya es sencillo de diseñar. Este es un encanto. ¿Por qué, Inge? Nosotros vamos a diseñar básicamente el espesor de la losa de concreto y en función de ese espesor del concreto, yo ya voy a tener prácticamente las características geométricas de longitud, diámetro y espaciamiento centro a centro de todas estas barras, de transferencia de carga, y también yo voy a tener prácticamente la geometría, el diámetro, la longitud y el espaciado centro a centro de las barras de amarre, compañeros. Y todo ya está prácticamente armado. Vamos a hacer aquí un proceso de modulación de losas. ¿Qué significa modulación de losas? Prácticamente definir las distancias de largo y ancho de cada tablero. Generalmente manejamos tableros de 4 metros por 3.5 o de 3.5 por 3.5. Pueden ser tableros rectangulares o pueden ser tableros cuadrados. No podemos ir más allá de tableros con longitudes de más de 6 metros, compañeros, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a ir viendo de una manera muy sencilla y les va a sorprender el diseño que vamos a realizar, compañeros, ¿sí? Este es muchísimo más sencillo, pero sí hay que ir conociendo cada uno de sus elementos, compañeros, ¿sí? Por la mañana les compartía un aspecto técnico, compañeros, que tiene que ver
aquí con el periférico de Puebla. ¿Qué particularidad tiene el concreto, compañeros? Sí, y esto es algo que ustedes tienen que empezar a observar. Sí, la particularidad que tiene el concreto es de que es un sistema poco resistente al pulimento, ¿vale? Recuerden que el cemento Portland se obtiene a partir de un proceso de calcinación de roca caliza, que es una roca sedimentaria. La roca caliza, muchachos, es una roca que se pule, que se desgasta de manera muy rápida. Entonces, al ser el elemento primordial del cemento Portland, pues es lógico, compañeros, que todo lo que construyamos de concreto hidráulico y que sirva, ojo aquí, como superficie de rodamiento, otra vez, como superficie de rodamiento, es un sistema que se va a pulir de manera muy rápida. ¿Qué particularidad tiene el periférico de Puebla? La particularidad de la losa de concreto del periférico de Puebla del kilómetro 0 del outlet al kilómetro 25, aquí en Valsequillo, compañeros, es de que la losa está completamente lisa. Si ustedes van en la noche, siempre y cuando no esté lloviendo, si ustedes van en la noche, los propios faros de los vehículos van a mostrarles hasta brilla la losa, compañeros, ¿sí? Muestra de que se encuentra perfecta, ya totalmente lisa, y eso es muy peligroso, muchachos, porque necesitamos que la superficie de esa losa tenga irregularidad para que genere fricción. Ahora bien, a esa pista de hielo, ahora ponle poquita agua de las lluvias que están cayendo ahorita en Puebla o que estaban cayendo, o ya no sé si van a seguir cayendo, compañeros, ¿sí? Ahora, ponle poquita agua. Entonces, viene el vehículo, compañeros, y al no tener, compañeros, pues fricción, textura, esa losa de concreto, algo liso, más agua, más alta velocidad, va a generar este fenómeno que les platicaba, comentaba por ahí en esa presentación, que es el acuaplaneo o hidroplaneo. Todo lo han experimentado, vas a una velocidad alta, pasas por un cuerpo de agua y como que te jalonea, como que te patina, ¿vale? A baja velocidad, 60, 80 kilómetros no es peligroso, pero más allá de 110, 120 kilómetros por hora es mortal, compañeros, ¿sí? Entonces, esta es una de las situaciones, compañeros, el bajo nivel de fricción que llegan a tener estas losas de concreto es lo que puede desencadenar estos accidentes que ustedes ven en Puebla, aquí en el periférico. Cuando vean un accidente, escuchen aquí en Puebla, compañeros, tengan la plena seguridad de que es por este fenómeno. Carambolas, accidentes por alcance son derivados de esta situación, compañeros, ¿sí? Y no solamente es el único caso que tenemos otros casos más, compañeros, ¿sí? Yo lo traigo en la mira ya desde hace muchos años. Yo sé que le duele, que le lastima al periférico, conozco prácticamente toda la geometría, es una vía muy mala, pésimamente trazada, pésimamente diseñada y pésimamente conservada, tiene todos los males habidos y por haber, compañeros. Entonces, cuando ustedes transiten como conductores por esa vía, háganlo con precaución, compañeros, ¿vale? Es una de las vías, aunque no me lo crean, más peligrosas, no de Puebla, del país, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí como referencia, ¿vale? Más adelante, si tienen oportunidad de inscribir la materia de mantenimiento de obras o temas selectos de construcción, allá generalmente hablamos mucho de la manera en cómo reparamos una superficie lisa. Generalmente la rayamos, generalmente le venimos con unos discos de corte, los rayamos y restablecemos un poco esa textura superficial, ¿vale? Entonces, si tienen más adelante la oportunidad de tomarla, yo doy eso con mucho detalle, compañeros, ¿sí? Bien, ahora bien, fíjense muy bien aquí. Respecto al pavimento rígido, muchachos, nosotros no tenemos una clasificación como la que les mostraba anteriormente. Aquí nosotros vamos a tener, compañeros, para hacerlo, para colocarlo en condiciones iguales, vamos a tener tres tipos de pavimento de concreto. Solamente uno, compañeros, el que les acabo ahorita de comentar, es el que empleamos en México, es el que generalmente vamos a utilizar.
El pavimento de concreto hidráulico que yo les voy a mostrar, muchachos, que yo les voy a enseñar a diseñar, es el pavimento de concreto con juntas y pasajuntas. Juntas que son, muchachos, estas líneas que ahorita comentábamos, y los pasajuntas, pues son estos aceros que ahorita comentábamos, compañeros, ¿sí? Esto que estoy aquí señalando, muchachos, esto que estoy señalando aquí en color rojo, es precisamente esto que viene en estas canastillas que ya se confeccionan, se diseñan para que estén a esa profundidad. Generalmente las colocamos a la mitad de la losa. Y estos de acá, compañeros, son esas barras de amarre. Son estas barras que vienen colocadas en este otro sentido. Aquí está más o menos la longitud de cada uno de los tableros. Entonces, letras que están aquí, compañeros, es el vocablo en inglés, como se conoce. Lo quiero colocar así para que ustedes lo tengan de referencia, pero lo que yo les voy a enseñar a diseñar es esto de aquí. ¿Y por qué los de acá no, Inge Coria? Porque estos sistemas que están por acá, muchachos, no los tenemos en México, ¿vale? Es muy difícil encontrar estos sistemas y ahorita ustedes van a entender por qué, compañeros, ¿sí? Estos que están aquí, compañeros, son pavimentos de concreto y solamente tienen juntas y tienen aquí una malla, una parrilla de acero, así como a veces la colocamos en losas de cimentación, compañeros, o en elementos de cimentación, y lo colamos, compañeros, ¿sí? Esto, a lo mucho que yo lo he visto, yo lo he visto en plataformas de aeropuertos, es decir, en esas zonas donde se estacionan todas las aeronaves que dan a la terminal de pasajeros o a las salas de esperas, ¿vale? Lo único que yo he visto. Y esta de acá, compañeros, es prácticamente una losa armada, prácticamente es una parrilla de acero, tanto en el sentido longitudinal como transversal, y esta yo jamás la he visto aquí en México, nunca la he visto en América Latina y ni siquiera la he visto en Estados Unidos, compañeros, ¿sí? Yo aquí nada más de ver la cantidad de acero, compañeros, es motivo suficiente para descartarla o al menos tenerla presente. Yo por todo este acero, compañeros, esto va a salir en una millonada, compañeros. Sí, yo no lo he visto aquí en nuestro país. Muy, muy puntual y pocos casos en aeropuertos. Y esta de aquí, chicos, esta es la que yo voy a mostrarles, compañeros. Todos los pavimentos de concreto de las autopistas, de los periféricos o de los libramientos que vean, lo hacemos así, con este de acá, ¿vale? Entonces yo me voy a centrar básicamente en este sistema y van a ver que es algo bien sencillo, compañeros, ¿vale? Bien, ahora bien, compañeros, ¿sí? Pura ingeniería aquí, compañeros, ¿sí? Los pavimentos de concreto, compañeros, ¿sí? Tienen la siguiente particularidad, ¿vale? Bien, cuando nosotros estamos construyendo en terraplén, chicos, en terraplén ahorita lo van a ver, generalmente cuando yo termino la losa, queda práctica en los costados, en las orillas, queda la pared de la losa, queda completamente expuesta. ¿Cuál es el problema de que quede expuesta, compañeros? De que es blanco fácil de la erosión, del agua, del aire, se va degradando esa pared y en el mediano o en el largo plazo comienza a dejar pasar agua. Cuando el agua, compañeros, empieza o se introduce al interior del pavimento, empiezan los dolores de cabeza, compañeros, porque esa agua nos hace destrucciones totales en el interior del pavimento. Es mortal tener agua en el interior del pavimento. Para evitar ese fenómeno, compañeros, se construyen unas cuñas de concreto que denominamos remates. Esos remates los construimos básicamente para proteger, para impermeabilizar esas paredes de la losa de concreto y vienen a ser inclusive, compañeros, un elemento importante en caso de que tú como usuario te tengas que salir de la carretera por una emergencia. Sirve como una rampa, te sirve como una rampita para que tú bajes de manera controlada con tu vehículo. Vean la siguiente imagen, chicos, ¿vale? Estos son los famosos remates laterales. Aquí estamos en una zona de terraplén
Y vean, compañeros, aquí está prácticamente la cuña. Lo podemos hacer de manera manual o podemos utilizar un dispositivo en forma de trompo que nos permite generar una superficie más homogénea, compañeros. ¿Sí? Yo puedo aquí hacerlo de manera manual y avanzamos sin ningún tipo de problema. Vean aquí, compañeros, justo donde está esta lata, justo donde se observa el espesor de la loza, cómo queda ahí completamente desprotegida. Con el paso del tiempo hay agua, hay tierra, hay aire que comienza a erosionar y el agua empieza a entrar por allí. Díganme si no, esta propia cuña sirve inclusive para que tú puedas bajar aquí prácticamente, bajar con tu vehículo y estacionarlo ahí de manera temporal por alguna situación de emergencia. No es lo mismo de que la llanta pase por esta transición a que baje de golpe, compañeros, ¿sí? Podemos dañar ahí el amortiguador, los amortiguadores o el eje, compañeros, ¿sí? Entonces, vean, estos son los remates laterales. No hay ni un solo libro, compañeros, de ingeniería de pavimentos que hable de este concepto, compañeros, ¿sí? Son los pocos grupos a los que les comparto esta información, compañeros, ¿sí? O sea, se los comparto a todos los que dan la materia conmigo, pero esto no lo van a encontrar en ninguno de los libros que les he recomendado. Entonces, esto es algo que ha ido surgiendo con el paso del tiempo y como necesidad propiamente de proteger las paredes aquí de la losa de concreto, ¿vale? Entonces, el procedimiento constructivo también eso lo vamos a ver con sumo detalle, compañeros, ¿vale? Bien, ¿qué necesitamos conocer, compañeros, del concreto hidráulico? Algo que ustedes hayan visto ya en su clase de esto. Vamos a ir básicamente sobre 3 parámetros, compañeros, ¿sí? Lo que ustedes ya conocen. Vamos a ir sobre obtener la resistencia a la compresión simple del concreto. Vamos a ir sobre la obtención del módulo de ruptura o el módulo de flexión del concreto en estas vigas, compañeros, y vamos a perseguir el módulo de elasticidad que obtenemos a partir de la prueba de resistencia a la compresión simple. Compresión simple, módulo de ruptura y módulo de elasticidad son los 3 parámetros que vamos a necesitar. Recuerden, compañeros, de que se han desarrollado tanto, esto lo voy a comentar mucho en el tema de asfalto y aquí en concreto, se han desarrollado muchos aditivos, compañeros, para darle mejores prestaciones o brindarle al concreto mejores prestaciones mecánicas. Se han desarrollado muchos aditivos que son compuestos químicos que incorporamos en muy bajas tasas porcentuales y que modifican el comportamiento del concreto fresco. Las dos más notorias, compañeros, son las que yo creo que ustedes conocen perfectamente. Los retardadores de fraguado. ¿Qué es un retardador de fraguado? El retardador de fraguado lo voy a emplear, muchachos, sobre todo en zonas calurosas, compañeros, ¿sí? En zonas calurosas. Hermosillo, Sonora, o el desierto de Altar allá en Sonora, compañeros, y yo. Ustedes saben que allá, muchachos, la gente ya empieza a trabajar, la gente de construcción empieza a chambear desde las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque al mediodía el calor es mortal, compañeros, ¿sí? Son 50, 60 grados a la sombra, es una caldera, compañeros, y más Mexicali es terrible, es un calor seco, compañeros, ¿sí? Nos cocemos en nuestros propios jugos, compañeros, ¿sí? Entonces es una situación fuertísima, compañeros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esas situaciones de mucho calor, el concreto, compañeros, comienza a tener un proceso de fraguado muy rápido. ¿Y qué originaría eso, compañeros? De que se me empiece a fraguar antes de lo previsto y muy posiblemente ese material no cumpla con la resistencia para lo cual fue diseñado. Entonces, para evitar que se me fragüe rápido, yo le voy a colocar un retardador de fraguado. Son condiciones extremas, compañeros, ¿sí? Ahora, caso opuesto, vete a trabajar a Toluca en la temporada de invierno, enero, por ahí, que es un frío tremendo, compañeros, es muy frío ahí.
Entonces, toda la zona de Toluca, toda la zona ahí cercana al Nevado de Toluca, es mortal. Ahí, ¿qué vas a necesitar? A pesar de que haya sol, la sensación térmica no deja que el concreto fragúe. Entonces, allá, ¿qué vas a colocar? Allá ahora vas a colocar lo contrario, un acelerante de fraguado, compañeros, ¿sí? Entonces, son compuestos químicos que evidentemente van a tener un sobrecosto en el concreto hidráulico, pero que tenemos que emplear cuando nos enfrentemos a esas coyunturas climáticas. Yo les estoy poniendo casos sumamente extremos, compañeros, ¿sí? Sumamente extremos. Ahora bien, compañeros, ¿sí? Acá, esta es otra cosa que también, caray, está. Ahora bien, fíjense bien, otra situación. Las propias concreteras, compañeros, las propias empresas que se encargan de promover el concreto hidráulico, ellas mismas han recomendado que en terrenos, ojo aquí muchachos, terrenos muy deformables, ¿sí? Terrenos donde tenemos suelos con mucho hundimiento, caso el lago de Texcoco, la zona lacustre de la Ciudad de México, compañeros, en ese tipo de terrenos no se recomienda construir pavimentos de concreto hidráulico. Quien se adapta mejor a esa distorsión del suelo, a esa deformación, es el pavimento flexible, es más adaptable a esa propia deformación. Ahora, chicos, pues se está deformando, imagínense esta cosa súper rígida, esa cosa rígida no se adapta a esa deformación que tiene el suelo. ¿Y qué se espera que suceda con esa losa? ¡Pum! Se va a quebrar, compañeros, ¿sí? Va a quebrarse y aquello va a ser un auténtico carnaval, compañeros, para poderlo reparar. Va a ser costosísimo reparar. Todo se puede reparar, ¿eh? Todo se puede rehabilitar sin problema. Nada más de que hay de reparaciones a reparaciones y hay reparaciones sumamente no costosas, millonarias, ¿vale? Entonces, en ese tipo de terrenos se sugiere no emplear losa de concreto. Les voy a compartir una presentación ahí para que ustedes lo tengan y vean que no lo digo únicamente yo, sino que ya viene prácticamente de empresas que se dedican a promover estas tecnologías, compañeros, ¿sí? Y lo que comentábamos ayer, compañeros, antes de irnos, esto. Nosotros vamos a cerrar la losa, generalmente vamos a cortar a 1/3 del espesor de la losa. Si yo tengo un espesor de losa de 30 centímetros, yo voy a tener que cortar a partir de la superficie 1/3, que son 10 centímetros, y voy a dejar, compañeros, que se genere esta grieta inducida. Es a partir de esta grieta inducida, muchachos, por donde se va a ir toda esa energía que me origina a mí agrietamientos, ¿sí? En la superficie del concreto hidráulico. Si yo no generara esta grieta, muchachos, la losa de manera superficial va a empezarse a agrietar de manera equívoca, de manera accidentada, y eso va a ser un lío, compañeros, ¿sí? Ayer lo reiteraba, chicos, lo voy a reiterar cuando lleguemos a la parte del procedimiento constructivo. Todo esto lo vamos a ver con detalle, vamos a ver las características del disco de corte, pero cuando tengamos esto, compañeros, ¿sí? Vamos a dormir tranquilamente. Esto es lo más importante de todo, compañeros, ¿sí? De todo el procedimiento de concreto hidráulico, ¿sí? El diseño, la colocación de la cimbra, la colocación de las canastillas de las barras pasajuntas, de las barras de amarre, es muy sencillo. Esto es la clave, compañeros. Y para mí, ¿vale? Ustedes van a ir viendo aquí y ustedes verán qué es lo más conveniente, ¿vale? Ya cuando tengamos nuestras secciones, muchachos, yo les voy a dar costos directos de cada una de las capas y vamos a sacar aquí el presupuesto de 1 kilómetro carril, es decir, de 1000 metros de longitud por el ancho de un carril, que son 3.6 metros, compañeros. Sí, es el ancho que generalmente utilizamos para cuantificar. ¿Vale? Entonces, todo esto está garantizado, muchachos. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas?
Ok, perdón. Esa es una buena pregunta. Perdón, aquí se me pasó comentar lo siguiente. Después de que nosotros cerramos, muchachos, nosotros vamos a sellar esa junta. Y por aquí, compañeros, hay un material que ustedes tienen que conocer, que se denomina Baker Road, o que en términos mexicanos se denomina, ¿saben cómo se denomina, muchachos? Se denomina cola de rata, compañeros, ¿sí? Válgame el nombre. Este cola de rata, muchachos, es un sellador, es un plástico completamente flexible que nos permite sellar hasta la parte de abajo donde está la grieta inducida y que comente el compañero, que en ello prevenimos no solamente el paso del agua, sino que entre polvo, tierrilla y cualquier otro elemento que puede, ahora sí que dañar o perjudicar esa grieta inducida. Una vez que colocamos muchachos, hagan de cuenta, es como una especie de polímero, como de resorte, es algo flexible que se adapta perfectamente aquí al ancho del corte. Y encima, compañeros, generalmente colocamos un sellador asfáltico o podemos colocar una resina epóxica. Nosotros tenemos que dejar completamente sellada esa grieta que nosotros cortamos inicialmente y la tenemos que dejar totalmente sellada. No podemos dejar abierto nada porque el agua es tremenda y, como dice el compañero, entra y nos empieza a generar un montón de destrucción, ¿sí? Pero todo esto lo sellamos, todo esto lo resanamos, ¿vale? Baker Road o cola de rata, chicos. Y ya eso, ya cuando llegue el momento, lo van a conocer, ¿sí? De hecho, trabajos de mantenimiento es esto, estarlo quitando. Esto también tiene una vida útil de unos 5 o 6 años, entonces hay que estarlos cambiando en todas las juntas de manera periódica, compañeros, ¿sí? Porque se va desgastando y tarde que temprano eso empieza a aflojarse y olvídense, compañeros, se queda completamente expuesta al corte y hay que de volada venir a colocarlo, ¿vale? Es esto, compañero, perdón, se me estaba pasando, ¿sí? Muy bien. Más preguntas, compañeros. Tiene que haber aquí muchas preguntas. Hagan de cuenta que ustedes son, ya lo habíamos dicho ayer, los proyectistas. Y estamos en la junta de aclaraciones, ¿sí? Recuerden que cuando hay un concurso de obra, hay un momento en el que se reúnen todas las empresas interesadas en un proyecto, está la dependencia o el representante de la independencia, o supuestamente el representante de la dependencia, y es el que resuelve las dudas, ¿vale? Y entonces ahí todos empiezan a preguntarle, oye aquello, oye el otro. Y esta persona tiene la responsabilidad de responder. Entonces aquí hagan de cuenta que estamos de manera permanente en junta de aclaraciones, muchachos. Ustedes siéntanse con la libertad de preguntarme así abiertamente, ¿no? Ustedes no piensen, no crean que hay preguntas así obvias o preguntas así tontas. No, para mí no hay preguntas tontas, ¿sí? Yo tengo una pregunta, Inge. La pregunta, sí, adelante. Duro ya la Es, cabeza. este, ¿Cuál es la diferencia entre el concreto hidráulico y un concreto normal, digamos? O sea, ¿por qué se le dice hidráulico? Se le denomina hidráulico, Inge, porque el cemento Portland de manera continua sufre un proceso de hidratación con el agua que nosotros le incorporamos. Entonces le denominamos concreto hidráulico porque ese cemento va a estarse hidratando y eso va a traer como consecuencia que la dureza, la rigidez del concreto continúe incrementando con el paso del tiempo. Por eso de ahí viene la palabra concreto hidráulico, ¿sí? Yo así le llamo a todo, ¿sí? Concreto hidráulico para todo, ¿sí? Ok, gracias. Sigue experimentando ese proceso, ¿sí? Se pregunten, chicos, ¿sí? Yo aquí no les voy a decir jamás esa pregunta, esa respuesta sangrona de, eso ya lo viste atrás. ¿Cómo? Ya lo viste en otro curso. Pues, ¿qué es eso, compañeros, no? Ustedes pregunten aquí Profe, yo tengo una abierta pregunta. y frontalmente. Adelante, adelante, adelante. ¿El remate que se coloca tiene una relación de inclinación?
¿De 3 a Tenemos 1 esta o existe relación, alguna Inge. relación? Aquí lo manejamos 1.5 a 1, Inge. Esta es la relación que manejamos. Esta de aquí es casi la de Ya, aquí. perfecto. ¿Sí? Esto también Sí, gracias. lo tenemos marcado, ¿sí? Más preguntas, chicos. Inge, y en cuestión de de que el pavimento con concreto, es igual si se utiliza, bueno, por ejemplo, ¿no? En la central de abastos hay unas áreas que tienen concreto como pavimento, ¿no? O sea, es lo mismo meterlo ahí, que es una zona más pesada por vehículos de carga y todo eso, a un a una vialidad, pues. Esa es una muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta aquí del compañero, ¿sí? Todas son buenas preguntas, ¿sí? A ver, en la zona de paraderos, como lo que comenta el compañero, acaba de decir algo que cuando uno empieza a estudiar, pareciera que genera mucho daño. Nosotros cuando vemos un autobús, como lo que él comenta, y yo también lo pensaba, ¿eh? Y me apunto hasta arriba en la lista. Pensamos de que un autobús, por lo voluminoso, por lo grande que es comparado con un cochecito, es un vehículo pesado, ¿vale? Un autobús, compañeros, y un cochecito son vehículos ligeros. ¿Qué significa eso, Inge? Que son vehículos que casi no le hacen daño al pavimento. Es más, no le hacen daño al pavimento. ¿Sí? El primer tema rudo y fuerte que vamos a ver va a ser el tema del tránsito, muchachos, ¿sí? Y ahí ustedes se van a ir de espaldas y van a ver qué efecto tiene los autobuses y los vehículos pequeños, sí, qué efecto o qué daño le generan al pavimento. Casi no le generan nada, muchachos, ¿vale? Los que son los más dañinos son los trailers, los camiones, estos doble remolque, esos son los más destructivos, ¿vale? Ahora bien, voy a acomodar la pregunta del compañero porque sé por dónde va. Vamos a pensar de que ahí tenemos un parque industrial donde tenemos ahora sí una plataforma donde van a llegar trailers a descargar, ¿vale? Bueno, ahí qué hacemos en ese tipo de lugares. En ese tipo de lugares, muchachos, vamos a utilizar algo que se denomina cimbra fija. Álgame el señor, ¿qué es la cimbra fija, Inge? La cimbra fija, muchachos, esto es lo que me quiere preguntar el compañero. La cimbra fija utiliza montenes metálicos, ¿sí? Y utilizamos un rodillo, una placa para vibrar el concreto. Acá está. Entonces está bien armado acá, muchachos, ¿sí? Miren, esto es lo que me quiere preguntar el compañero, ¿sí? Son plataformas, son tableros especiales donde yo tengo que hacer este tipo de colados, ¿vale? Entonces, aquí, compañeros, en ese tipo de lugares, no puedo traer yo mi cimbra grandota, la cimbra deslizante, que aquí otra vez vamos a comentar. En lugares pequeños, en lugares poco accesibles, utilizamos siempre este tipo de cimbra. En ciudades, muchachos, en vialidades, no, sobre todo en calles secundarias, este es el sistema de pavimentación. Yo no puedo traer la cimbra de 15 metros de ancho, pues por dónde va a pasar, compañeros, ¿sí? Esa está definida para autopista, ya no estorba a nadie. Aquí, generalmente esto es lo que hacemos, ¿sí? Como lo comentas, como se trata de, vamos a pensar, de carga pesada, que es lo que yo creo que hacia donde ibas, aquí sí, desde luego, utilizamos un espesor un poco mayor y utilizamos este procedimiento constructivo. Y que no sé si arreglé bien la pregunta, Inge, y era eso lo que me quieras preguntar. Sí, 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 sí. O sea, sí cambia, no tiene nada que ver. Bueno, por una parte sí, por otra parte Así es. tenemos que modificarlo, ¿no? Así es correcto. Lo diseñamos igual, Inge, lo diseñamos enteramente igual. Mira, y esta es una regleta metálica, ahorita no se inquieten, ahorita me estoy adelantando mucho, pero todo esto lo comentamos. Y miren que esta es una plataforma industrial y aquí el piso, es un procedimiento. Diseñamos de manera similar, como es carga muy pesada, seguramente me va a dar un espesor mayor, pero el procedimiento constructivo este sí lo tengo que adaptar a esto, ¿vale? Aquí en la parte lateral yo coloco montenes metálicos,
¿sí? Yo los fijo al suelo y la altura de ese montén es el espesor de la losa de concreto. Entonces yo prácticamente utilizo una especie de soleras laterales que me permiten que el montén, las estructuras metálicas, no se vayan a abrir cuando pase el concreto. Tienen que quedar completamente rígidas, firmes, y una vez que comience a fraguar el concreto, la retiro. Evidentemente, aquí en las caras del montén coloco desmoldante para que no se me vaya a pegar con el concreto. Y listo, avanzamos sin ningún tipo de problema. Por eso se llama cimbra fija. La otra, el equipo grande, cimbra deslizante porque se va moviendo, ¿vale? Y el encofrado se encuentra en la parte de atrás, ¿vale? Todo esto está bien armado, chicos, ¿sí? Está bien armado, ustedes no se inquieten. Todas las dudas van a quedar resueltas, ¿sí? Tengan la plena seguridad de ello. Pero se vale preguntar desde ahorita, ¿sí? ¿Algún otro comentario, chicos? Sí, ingeniero, yo. Dime. Para los ensayos que se hacen en los cilindros de concreto para las losas, Sí. se toman los mismos días, bueno, por ejemplo, para hacer la prueba de compresión de un concreto es a 7, 14 y 28 días, ¿no? Así es, Entonces, Inge. aplica igual para las losas que se van a ocupar para la carretera, o tiene alguna consideración que dependa, por ejemplo, del tipo de carga que va a soportar o del tipo de vialidad que vaya a hacer. Así es, eso es una muy buena pregunta, Inge. Generalmente, en losa de concreto, compañeros, no utilizamos F'C. No utilizamos F'C. Vamos a utilizar, compañeros, algo que se denomina módulo de ruptura. Aquí generalmente, ¿cómo definimos la losa? ¿Cómo se encuentra definida? A partir de un MR, que significa módulo de ruptura. Y vamos a tener módulo de ruptura de 48, MR de 48, que significa 48 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese MR 48 lo utilizamos para autopistas, para libramientos, para periféricos, para vías de alto volumen de tránsito. El MR 45, que significa 45 kilogramos sobre centímetro cuadrado, son ensayos a los 28 días. Ahí generalmente lo utilizamos para vialidades secundarias. Y tenemos por ahí el MR42, que significa 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que lo empleamos básicamente para zonas industriales, como esta que ahorita comentaba el compañero. Aquí definimos para pavimentos, muchachos, MR, módulo de ruptura, y ese módulo de ruptura es con estos especímenes prismáticos que están acá. Así es como los identificamos, ¿vale? A los 28 días. Vamos a ver, por acá escuché que alguien preguntó. Y a ver, ustedes son más concreteros que yo, compañeros. Adelante, Inge, te escucho. Ingeniero Ángel David. Sí, sí, me escucha. Sí, adelante, Inge, te escucho perfectamente. He visto concretos en cilindros que son a resistencia rápida, que Sí, son a Inge. veces hasta 3 o a 7 días. ¿En los MR también aplica eso de resistencia rápida o eso sí es a Sí, 28? Inge. Aquí el compañero, qué buena pregunta hace, qué buena pregunta. Fíjense muy bien, compañero, ¿sí? ¿Cuál es el principal inconveniente que constructivamente se tiene en los pavimentos de concreto hidráulico? De que tenemos cerrado el tramo mucho tiempo hasta que realmente se alcance la resistencia. Las compañías que se encargan de promover este tipo de materiales han generado estos concretos que comenta el compañero, que alcancen la resistencia en el menor tiempo posible. ¿Qué significa eso? De que si tú lo tienes en el menor tiempo posible, pues seguramente vas a acabar más rápido y vas a habilitar más rápido la carretera. Esto es especialmente importante, muchachos. Fíjense en dónde. Qué bueno que el compañero hace este comentario. Y muchas cosas que aquí hay que comentar. Esto es especialmente importante en dónde, muchachos, en los aeropuertos. En los aeropuertos, muchachos, en plataformas o en calles de rodaje o en aeropistas, jamás van a ver que se hagan trabajos de mantenimiento de pavimentos en el día. ¿Por qué? Pues porque el aeropuerto está hecho loco, compañeros, con un montón de actividades aéreas. Aterrizan, despegan aeronaves. Entonces,
¿Cuál es la única holgura que nos dan? En la noche. Nos dicen, oigan, son las 12 de la noche, de rayos hay que entrar, y te dan como 5 o 6 horas para que hagas tu chamba y salgas. Y ahí, pues no nos vamos a esperar a que el concreto fragüe en no sé en cuántos días, ahí tienen que ser horas. Y es ahí donde se utilizan este tipo de concretos. Son concretos especiales para ese tipo de sistemas, compañeros. Y esa es muy buena pregunta, Inge. No sé si quede claro, Inge. Ahí se justifica más el empleo de ese tipo de tecnologías. El sistema de ruta, compañeros, el sistema de ruta, el sistema articulado, la superficie por donde va es pavimento de concreto. Ahí si se rompe un tablero, compañeros, o se daña ahí el pavimento feo, allí igual terminan de pasar como a las 11 de la noche, no lo recuerdo, compañeros. Entonces igual te dan la madrugada de las 12 de la noche hasta las 5, que es cuando empieza a haber movimiento, antes de que empiecen a salir a sus rutas diarias. Te dan 5 o 6 horas para que nuevamente vayas, repares, aquello se quede estable y para afuera, ¿vale? Porque inmediatamente empiezan a pasar los vehículos. En sistemas confinados de esa naturaleza, allí también se llegan a hacer ese tipo de trabajos. Y son trabajos, chicos, nocturnos. Nunca los van a ver en el día. ¿Vale? ¿Más preguntas, compañeros? Inge, una pregunta. Sí, escucho. Disculpe, por ejemplo, bueno, al menos yo he llegado a ver en periférico, por ejemplo, creo que se llaman fallas por bombeo en los pavimentos rígidos. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué se dan este tipo de fallas? Y si es que ya se dio, ¿cómo se le da mantenimiento? Bien, Inge. Vamos para allá. Espérame. Voy a sacar aquí todo esto. Por eso, ojalá tengan la oportunidad de meter la materia esa que les digo. Yo aquí entonces se los explico todo, ¿eh? No me freseo, compañeros, ¿sí? Miren. ¿Qué es el bombeo, compañeros? Y aquí está este fenómeno de bombeo. Sí, ahí estoy yo grabándolo. Ahí ni me escuchaba. Así cierto, yo lo estoy explicando. Miren, compañeros, este es el fenómeno de bombeo que comenta el compañero. ¿Qué sucede aquí, compañeros? ¿Sí? En la junta que les comentaba, queda ya completamente expuesta y empieza a entrar el agua, compañeros, ¿sí? Entonces, esa agua va a llegar hasta las capas inferiores y cuando pasen los vehículos por ahí, justo en la junta, van a succionar el agua. Pero ¿qué creen? El agua, muchachos, no se viene sola. El agua trae consigo material fino, partículas de suelo que se van a depositar en la superficie y me van a empezar a generar esos manchones. ¿Qué es lo que me origina, compañeros, que yo esté bombeando, de ahí la palabra bombeando, sacando finos? Pues va a traer como consecuencias, compañeros, de que en la parte baja de la losa empieza a perder materiales. Y empiezo ya a perder materiales, se empieza a escalonar la losa, se empieza a hundir, y miren, una super grieta aquí monstruosa, horrible, que hay que reparar, ¿vale? Ese es el famoso bombeo. ¿Cómo se repara? Muy sencillo, podemos aquí hacer, inyectamos una lechada de cemento, Inge, inyectamos aquí una lechada de cemento, cemento agua, y prácticamente rellenamos esos huecos, esa parte donde se fue el fino, y nuevamente volvemos a dejar estable, ¿sí? La losa de concreto, ¿sí? A ver, aquí. Miren que ahí está la animación. Perforo, inyecto y todos somos felices. Está ahorita muy rápido esa animación, tiene su detalle. Entonces, inyectamos lechadas de cemento. Esta es una técnica que se le copió a la geotecnia que se llama jet grouting, que también se inyecta lechada, pero en suelos, ¿sí? Aquí es debajo de la losa, ¿vale? Así a grosso modo, ¿vale? ¿Cómo ves?
Está muy interesante, Inge. ¿Sí? ¿Si era esto lo que, esta era tu inquietud? Sí, justamente era eso. ¿Sí? Ahí está, sí lo hacemos, ¿sí? Entonces, ese es el fenómeno y uno sospecha que se empieza a hundir la losa porque se empiezan a generar esos escalones. Ya no está trabajando bien la losa. Y empieza a despostillarse cuando pasan los trailers, ¿vale? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya estamos sobre la hora. ¿Más dudas? No, Inge, todo bien. Está sencillo, compañeros, ¿sí? Bien, compañeros, ¿sí? Mañana vamos a entrar a la parte aquí de terracerías. A ver, compañeros, en la parte de terracerías, vamos a ver terracerías, después ya entramos a lo que es su base hidráulica y vamos yendo hacia arriba, pero es importante para mí saber qué se quedaron en la parte de terracerías en su último curso o qué vieron ahí, compañeros, sí, en terracerías. ¿Vieron proyecto geométrico y vieron el procedimiento constructivo o no vieron el procedimiento constructivo? De mi parte, sí, que vimos lo del proyecto geométrico y lo de proceso constructivo. Ok. Y hasta lo que es la Rasante. rasante. Ajá. Muy bien. Bien. Bueno, no hay problema acá por los compañeros. Bueno, entonces mañana vamos a comentar algo de eso, compañeros. Es prácticamente la unión entre vías terrestres 1 y vías terrestres 2. Y comentamos allá unas cosas. ¿Por qué lo comento, muchachos, el tema de terracerías? Porque va a representar la cimentación, si lo queremos ver así, de nuestro pavimento. Recuerden que el pavimento se desplanta a partir de esa capa, de esa línea. Entonces, si está mal abajo, compañeros, híjole, pues lo que le pongamos arriba, después, pues no va a quedar de la mejor manera, ¿vale? Por eso tenemos que garantizar que quede bien. Y si me enfrento yo con materiales feos, materiales muy deformables, le metemos cal, ¿vale? Y avanzamos así, ¿vale? Pero bueno, ahorita no quiero distraerlos con eso. Vamos a empezar con eso mañana, chicos. Ya empiezan ahora sí ya las capas de cada una de ellas y ya va a empezar a quedar un poco más claro esto, ¿vale? Igual, chicos, preguntan luego, si hay dudas, luego, párenme en seco y luego digo, dije duda o aquello, ¿vale? Para mí es mejor que activen el micrófono y me interrumpan, no me moleste eso, ¿vale? Listo, chicos. ¿Preguntas? No, Inge, todo bien. Muy No, bien. ingeniero, gracias. Excelente. Muy bien, muy bien. Pues listo, muchachos, les agradezco, como siempre. Descansen, buen provecho, un abrazo y nos reencontramos mañana, por favor, a las 8:10. Cuídense. Muchas gracias. Vale, Ingeniero. gracias. Gracias. Cuídense. Gracias.